En la densa selva de la Amazonía peruana se esconde un ser mitológico y legendario que ha trascendido con sus innumerables apariciones. Es capaz de controlar a las personas que merodean su territorio, haciéndose pasar por familiares o amigos para que se pierdan en el bosque. Su aspecto es de un ser pequeño, viejo y delgado. Sin embargo, no podrás escapar de él. Esta historia da lugar en los montes más alejados de la civilización, en un pequeño poblado casi en medio de la selva amazónica. En ese lugar había dos hermanos, una mujer y un joven, que habían perdido a sus padres en el monte a los 13 años. Desde entonces, el hermano mayor se hizo cargo de la casa, sabiendo que nunca volvería a ver a sus padres. Los pobladores estaban al tanto que cada noche el hermano mayor salía de casa por comida, y eso implicaba que la hermana estaba sola sin nadie que le ayudase, o eso era lo que pensaban. Por el contrario, el hermano le llevaba a todos los sitios para que aprenda a defenderse si a él le ocurre algo. Cierto día se esparció un rumor que el Chuyachaki había vuelto a sus tierras muy cerca de donde estaban, y el temor rápidamente se sintió, porque no solo comenzaría a desaparecer animales, sino también las mujeres, debido a las brujerías que hace ese monstruo. Todos en el pueblo se escondían al momento que la luna se posara en lo más alto del cielo. Sin embargo, el hermano mayor debía ir de noche en busca de alimento. Intentó pedirles a los vecinos, pero nadie quería abrir la puerta. En esta ocasión, no llevó a su hermana. Aunque le había preparado para que se defienda, el miedo del hermano a que sea capturada le obligó a que permaneciera dentro de casa sin ninguna advertencia. Pocas horas más tarde, alguien topó a la puerta. Ella no abrió, pero al momento de oír la voz de su hermano, ella corrió deprisa hacia la puerta. El hermano mayor le dijo que la acompañe al monte, y ella fue. Pero lo que no sabía era que ese hombre no era su hermano, solo era un ser que se hacía pasar por él. Bajo la inocencia de la hermana, fue con él hacia lo más remoto del bosque. Mientras el hermano estaba de regreso, solo alcanzó a ver que su hermana iba de la mano con otro ser que tenía un solo pie y el otro era de animal. Dejó todo lo que tenía, agarró un arma, se fue tras ella, corrió entre medio de lágrimas e ira. Solo quería agarrar al Chuyachaki y matarlo. Sin darse cuenta, la noche le impedía ver cada vez menos hacia dónde se dirigía. Solo gritó el nombre de su hermana y cayó en un llanto desconsolado, pensando en sus padres y en la soledad amarga que lo consumía por dentro. De la nada se oyeron pasos. Él inmediatamente se paró. Sabía que era un sitio muy peligroso donde nadie lo iba a ayudar. Sin que se dé cuenta, una manada de animales se acercaron a él. Pronto una inmensa desesperación se apoderó de él. Intentó matarlos, pero así como morían, más llegaban. Solo atinó ver al cielo y en la rama estaba su hermana, viendo todo. Y al lado suyo, un hombrecillo viejo sonriendo.
Una última gota en su mejilla daría paso a su muerte. Tras ser devorado por los animales, la hermana y el Chuyachaki continuaron su camino. Así termina una de las leyendas mejor guardadas de la Amazonía peruana.